Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? ¿Bien usted? Bien, bien. Vamos a esperar porque eres el único alumno. Sí, así estoy viendo.
Ya, jóvenes, vamos a empezar. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya. La última clase hemos estado viendo cálculos de volúmenes de una tronadura de superficie por una tronadura subterránea. Esto es para poder empezar ya a hacer algunos cálculos de flota. ¿Se recuerdan bien todo lo que hicimos en lo que es el consumo de tanto la perforación como la tronadura en cielo abierto? ¿Se acuerdan bien? ¿Jóvenes? ¿Señorita? Ya. Y también vimos la última clase
una perforación en una tronadura subterránea de un sistema de desarrollo. Le voy a mostrar ahora lo que es una perforación y una tronadura en lo que significa en un abanico ascendente y descendente. ¿Se recuerdan algo? ¿Que hablamos de eso? Jóvenes. Vamos, profesor. ¿Perdón? No te escucho bien, se te escucha entrecortado. Ya. Para continuar, sí me gustaría que ustedes intercambien cuando yo pregunten, estén atentos. Si yo pregunto es para poder ver en qué condiciones ustedes están. Porque si no contestan o contesta un solo alumno, yo voy a dar por enterado la clase y voy a continuar. Y ya es responsabilidad de cada uno de ustedes si no lo entendieron o no lo saben. Quiero que, y en un principio le dije que debíamos tener interacción en clase. ¿Se acuerdan? Sí, profesor. Así es, pero contesten cuando yo pregunte algo. No se queden en silencio. Si no, yo voy a optar como hecho pasado. Ya, vamos a ver ahora lo que es una... ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Ya. En la minería subterránea existen dos tipos y depende del método de explotación que exista. Por ejemplo, el método de explotación, no sé si ustedes ya han visto algo de método, tenemos el método Ruman Pilar, que es toda la producción y preparación de la mina es desarrollo, porque los mantos son entre 3 a 10 metros de altura, no más, porque son estratos inclinados. Pero cuando tenemos un método de explotación, el más común que tenemos acá en la zona de Tierra Amarilla, lo tiene Punta del Cobre, lo tiene La Carola, la Mina Santo, Atacama Cosán, Candelaria Norte, Alcaparrosa, todos ellos trabajan el sub-level stopping, que más o menos es lo que están viendo en pantalla, es la explotación de un caserón, que tiene sus dimensiones, pueden dividirlo en 60 metros de altura, lo pueden dividir en 120 metros de altura, en 100 metros de ancho, 200 metros de largo. Pero los métodos de explotación de caserones, de producción, esto va para la mediana minería, esos son de acuerdo a la calidad del macizo rocoso. Solamente tiene que ver con la calidad del macizo rocoso para soportar estos inmensos caserones que quedan vacíos. Obviamente que esto se puede volver a llenar con estéril, de acuerdo al desarrollo de las rampas en estéril, solamente estéril. Eso lo van
también sujetando y ayudando un poco a la geomecánica que corresponde a los esfuerzos. Ahora, este método de explotación, tenemos dos sistemas. Si hacemos dos niveles de perforación para perforar ascendente en abanico y cubrir 30 metros de altura, eso es una perforación de producción ascendente. Y descendente en 4,5 pulgadas, lo mismo. Usamos las DTH para este tipo de perforación. Si el manto es más angosto, podemos usar una sola NP, una, y de ahí perforamos tanto en abanico en todos los sentidos. Estos son alrededor de 60 metros y abajo tenemos otros 60 metros, pero tenemos aquí el método del Landescar, que es un buzón el cual va a recepcionar todo esto que ustedes están viendo aquí cuando se haga la perforación y tronadura. Esto cae al piso en la base donde estos cruzados van a alimentar la galería de transporte, ya sea con camiones, ya sea con chimenea de traspaso, ya sea con tren, ya sea con una correa transportadora. Ese es un sistema, un método, pero lo que a mí me interesa son estos radiales. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Ya, ok. Los desarrollos se hacen con este tipo de máquina, que es un Boomer 282, hay de 1, de 2, de 3 y de 4 brazos. Hoy día hay jumbo autónomo, todo computarizado, ¿ya? Que perforan solo en lo que significa la perforación, tanto en desarrollo como este equipo, que es una Simba, una H1254, que es un equipo que perfora ascendente en 3 pulgadas hasta 30 metros, que consta de un carrusel, ahí van puestas las barras, los gatos que sujetan la columna para la perforación ascendente. Los bits que se usan en la perforación, este de 4,5 pulgadas. Y acá tenemos la otra máquina, que es la Simba DTH, que perforan en 4,5 pulgadas descendente, o sea, 30, 60 metros en profundidad. Todos estos son equipos modernos, los cuales son muy efectivos en cuanto a lo que es la perforación, sobre todo tanto interior como en superficie. Estas Simbas se usan en interior. Las DTH de superficie, igual el mismo sistema, pero son de columna más grande. Acá tenemos un track drill que también sirve tanto en superficie como en subterránea. Este de acá, la Simba, tiene martillo de fondo y esta tiene martillo de cabeza. O sea, el martillo está aquí, en la cabeza de la máquina. Este trap drill se mueve y perfora con aire comprimido de alta presión. Estoy hablando entre 15 y 30 bares. Las barras de perforación, tanto ascendente, esta delgadita, y las gruesas son de 4,5 pulgadas, que son lo que usan las perforadoras DTH o descendente. Después un equipo, este es un equipo de carga de explosivo para la frente de trabajo y también en los abanicos. Abanico ascendente, porque los descendentes se cargan por gravedad o con un camión fábrica. Y este equipo que está acá se llama Yetanol, el cual ustedes lo llenan con 100, 200, 500, 1000 kilos de anfo para poder cargar los tiros de una perforación de tanto ascendente, como les dije, como también en forma de desarrollo. Acá tenemos un cargador frontal
Este cargador es un tipo de cargador subterráneo y superficie que tienen distintos diámetros, portes y capacidades sobre todo. Este es el equipo de bajo perfil, que es un scoop o una pala, el cual es de alto rendimiento. Hay de 2.5 yardas, hay de 5, de 10, y hoy día tenemos el ST-18 que es de 18 toneladas. Camiones de bajo perfil, y esto lo vamos a usar para los transportes de minerales desde interior mina a superficie o desde interior mina a la planta directamente. Estos son los articulados, los Volvo A40 de 40 toneladas. Son camiones articulados. Una pala excavadora, oruga, y aquí tenemos excavadoras que tienen de 1,5 yardas cúbicas hasta 10 yardas cúbicas. Camiones de 80 toneladas de transporte a las plantas. Estos camiones son camiones que hacen, en el fondo, en el peso normal, son 100 toneladas que transportan, pero las romanas son de 110.000 kilos, por lo tanto habría que pesarlo por eje y eso quita tiempo. Así que se cargan solo con 70 toneladas, más el camión hace las 110 toneladas como peso tara. Después tenemos apoyo, equipo de servicio, la motoniveladora para los caminos. Aquí tenemos un bel que acuña, interior mina, una picarroca, que es la misma excavadora que le mostré, pero en vez de tener pala, tiene un martillo picador para reducir bolones. Y las camionetas tradicionales 4x4. ¿Alguna consulta? No, profesor. Ya. Aquí tenemos un caserón que vamos a perforar que tiene un perfil. En los perfiles que se mencionan en la perforación tienen una orientación, porque no es lo mismo perforar mirando esto hacia un lugar determinado, como se menciona en la cartilla de trabajo al operador. Se le dice, vamos a perforar en el cruzado 11 mirando al cruzado 12. Ese como posición para poder perforar. Ese es la parte mineralizada que se va a perforar para extraer en producción. ¿Terminó? No. Esto tiene aquí una NP, que es un nivel de perforación, y como les decía, la inclinación del caserón tiene que ser orientado. Imagínense ahora que yo doy vuelta a este equipo y el caserón se da vuelta al revés. Gira, ¿ya? Por lo tanto, la orientación es súper importante para poder orientar bien la perforación y la tronadura de los cuales ustedes quieren extraer. ¿Me entienden esta parte, jóvenes? Sí, profe. Ya. Ahora, en el diagrama de disparo le van a decir que el Barden que tiene entre corrida, le van a mencionar los metros. Y también le van a decir el espaciamiento en el fondo del tiro. Esa dimensión que hay entre el tiro 1 y 2, 2 y 3,
se llama espaciamiento. ¿Ya? Esa es la perforación, la longitud de los tiros y el número de barras que se requieren. Y le muestran este diagrama de disparo. Se les muestra. Después van a indicar, de acuerdo a la incidencia, este es el mismo que vimos recién. La incidencia tiene que ver cuánto explosivo yo voy a alojar en cada uno de los tiros. Por ejemplo, el tiro, en este caso, el tiro 1, que tiene 30 metros de largo, 30 metros 60, ese tiro tiene 28 metros 60 de explosivo y 2 metros de taco. Lo mismo que el último tiro. Exactamente lo mismo. Pero si ustedes se dan cuenta, en el tiro 2, esta parte está vacío, es taco. El 3 tiene 9 metros de taco. El 4 tiene 11 metros de taco. El otro tiene 5, 2, 2, 3 y 3. Estos son los verticales. ¿Por qué creen ustedes que acá no lleva explosivo? ¿Cuál sería el análisis de ustedes? Porque ya lleva explosivo el del lado. Muy bien. ¿Y eso se llama? Incidencia. Muy bien. Incidencia. Exactamente. Bien. Ahí ya estamos hablando el mismo idioma. Y los explosivos a usar son los comunes y corrientes, los MS, de 4 metros 20 para los tiros cortos, los 16 metros 20 para los tiros largos y 27 metros para los tiros de mayor profundidad. ¿Qué más usamos? Los APD, que son los iniciadores, de 225 y de 150. El cordón detonante, y acá es la ubicación de los APD. Aquí se le coloca, hay un taco, acá, ese es un taco de ANFO. Después colocan 2 APD para que cubra toda esta zona. Acá tiene 2 porque cada APD tiene una longitud entre 8 a 10 metros. Acá tiene 2 extremos. Este APD va a abarcar todo este tramo. ¿Se dan cuenta? Este de acá lo hace trabado. Abarca todo eso. Ese de ahí abarca todo eso. ¿Ves? Y así sucesivamente estos tiros van a ir dando su función. La ubicación de los APD. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor. Jóvenes, ¿se entiende? Sí, profe. Ya, muy bien. ¿Se ve ahí, jóvenes? Sí, profe, se ve. Ya. Ahora vamos a ir a pasar a un sistema de carguío y de transporte para ir aplicando todo lo que hemos visto hasta el momento. Vamos a ir aplicando para cálculo de flota óptima, para ver los tiempos de ciclo que necesitamos para ir teniendo tanto los patios como la frente de trabajo. En cuanto a carguío y transporte, que es lo que corresponde a la extracción 2, está
obviamente todo lo que es la tronadura, porque hay la tronadura parte de lo que significa la perforación y tronadura. Dice que la explotación de un yacimiento y desde el punto de vista de eficiencia y de optimización de rendimiento y recursos, el dimensionamiento de los equipos de carguío y transporte resulta muy importante, no solo en número y tipo de equipos componentes de la flota, también en características y compatibilidad entre ellos. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros en un carguío y transporte, sea de superficie o de subterránea, tenemos que buscar que los equipos tengan su dimensionamiento de acuerdo a su proyecto. Si yo tengo un túnel de extracción que es la rampa y la construyo de 5 por 5,5, yo no puedo meter un camión de 200 toneladas porque no me cabe. Entonces, eso habla del dimensionamiento de los equipos de carguío y transporte. Tienen que ser ad hoc al dimensionamiento de la mina, al dimensionamiento sobre todo de un sistema de explotación, a un cumplimiento de una meta de extracción que necesita la planta o la venta de minerales. Y no solamente tenemos que calcular la flota, sino que tiene que haber la compatibilidad entre ellos. Por ejemplo, ustedes pueden cargar un camión de 200 toneladas con un Bobcat, por ejemplo. No, nunca. ¿Por qué? ¿Por Porque qué no es muy puede? chica la bala. Muy bien. Una, chica la pala. Un Bobcat hace ¿cuánto? 500 kilos, 200 kilos la pala. La altura. Un neumático de un camión de 200 toneladas mide 4 metros, mala tolva. Por lo tanto, es imposible cargarlo. Eso quiere decir que tiene que haber compatibilidad entre ellos. Eso es lo que significa, ¿ya? La compatibilidad física, que sean capaces de alternar tanto la pala como el transporte. Ahora, para la preparación de todo, nosotros tenemos que preparar la zona de trabajo. Eso significa que tenemos, si es subterránea, tenemos que tener estación de carguío donde los equipos puedan girar, posicionarse para cargarlo como corresponde. Esa es una estación de carguío. En superficie no tienen problema para cargar porque los bancos, una explotación a cielo abierto, tiene bastante espacio. Después tienen que posicionarse los equipos de lo que hablaba recién. Retirar el material tronado desde el frente de trabajo. Hay que sacarlo, limpiar. Eso es un ciclo. Traspaso del material al equipo de transporte dispuesto para el traslado. Eso significa que el cargador, el scoop, la pala, todo eso tiene que estar tanto dimensionado físicamente como la capacidad de la dimensión de la mina. El transporte del material a un lugar de destino puede ser a la planta, a un acopio, a un botadero. ¿Cómo descargamos el material? También hay un procedimiento, una forma. La construcción de los botaderos, los cordones de seguridad, las pendientes positivas de 1%, etc. La señalética, el tránsito de personas, todo eso está involucrado en un botadero. El retorno del equipo de transporte al punto de carguío, ¿cómo se llama eso? Ciclo. Un ciclo. Ciclo. Es un ciclo que es el que parte cuando se posiciona, lo cargan, va, descarga y vuelve para hacer el segundo viaje y así sucesivamente. Dice que los equipos de carguío realizan la labor de carga del material hacia un equipo de transporte o depositan directamente el material removido
en un punto definido. Los equipos de carguío pueden separarse en unidades discretas de carguío, como es el caso de palas y cargadores, y en equipos de carguío de flujo continuo, como es el caso de excavadores de balde, que realiza una operación continua de extracción del material. Esto quiere decir que cuando yo tengo un caserón, como vamos a ver problemas de ello, yo puedo ingresar un cargador frontal solamente hasta la cornisa del caserón. O sea, que la cabina del cargador esté protegida ante cualquier derrumbe o caída de roca. Por eso que tiene que ser la extracción de un caserón lo hace una pala o un scoop a control remoto. Eso quiere decir cuando tú tienes una continuidad en las extracciones de un material de una frente de trabajo. El scoop está sacando el material del caserón y un cargador frontal lo está cargando a los camiones. No puede haber tiempos muertos, tiene que ser continuo. Ya vamos a ver la ley de Zarco para ir calculando la optimización y la efectividad del tiempo. Eso es súper importante hoy. Otra forma de clasificar los equipos de carguío considera si estos se desplazan o no, por lo que se distingue entre los equipos sin acarreo, cuya base no se desplaza en la operación de carguío, y equipos con acarreo que pueden desplazarse en corta distancia. Por ejemplo, recién les hablé yo una chimenea de traspaso. Ese es una zona de traspaso de movimiento de material que es un scoop o un cargador frontal, alimenta una chimenea y por la chimenea alimenta un ferrocarril, alimenta un buzón de la planta de chancado, alimenta los camiones, alimenta una correa transportadora, etc. En la minería existen diversos tipos de movimiento de material. Todo es calculado y planificado de acuerdo a los costos. Eso tiene que ser muy, muy bien calculado. Después tenemos que los equipos de carguío sin acarreo es las palas hidráulicas que usa la gran minería, las palas de cable que usa la gran minería y la retroexcavadora de gran tamaño. Y el acarreo mínimo de un desplazamiento corto es el cargador frontal y el LHD o scoop. Dice que por otro lado los equipos de transporte tienen por principal función de desplazar el material extraído por el equipo de carguío hacia un punto de destino definido por el plan minero. Pueden tener un camino fijo como el tren, por ejemplo, o bien puede desplazarse libremente por cualquier camino como el caso de los camiones. Además se pueden dividir en unidades discretas y equipos de transporte con flujo continuo. Aquí tenemos la unidad discreta sin camino fijo, el camión bajo perfil, el camión articulado y con camino fijo el tren. Y el flujo continuo es transporte de sólido, la cinta transportadora. Ese también es un sistema de transporte. Lo vamos a ver, vamos a calcular para ver qué elegimos hoy en las mejores condiciones para una explotación de una mina. La selección de los equipos de carguío y transporte se entiende como elegir el tipo, tamaño y cantidad de equipo para alcanzar un cierto objetivo. ¿Cuál sería ese objetivo? ¿Para qué calculamos la flota de carguío y transporte? ¿Para qué la seleccionamos? ¿Sí? ¿Escuché a alguien? Para optimizar los tiempos. Ya, pero tenemos un objetivo. La optimización la haces tú. Tú como supervisor tienes que optimizar los tiempos.
pero tenemos otro tipo de objetivo. ¿Cuál es el objetivo de explotar una mina? Producir mineral. Extraer. Llevarlo a la objetivo planta. general. Y el objetivo específico es alimentar una planta, o sea, una producción. Y esa producción depende de qué? Del volumen, de la distancia entre mina y planta, depende de la capacidad económica que se tengan, de los riesgos asociados que tenemos en lo que es la unidad operativa, la inversión, la vida útil de la mina. Todo involucra demasiado, la mano de obra, el plan de trabajo, la autorización de Cernagiomín, la propiedad minera y aparte de eso, el medio ambiente. Y se me quedan muchos fuera de contexto, son demasiados. Entonces, para todo eso, cubrir todos los costos, pagar las deudas de toda la inversión, tenemos que cumplir un objetivo que es la meta. Y la meta dice, yo voy a explotar 450.000 toneladas, como el caso Pucobre. Yo voy a explotar 450.000 mensual de una ley determinada que de acuerdo al precio del cobre, a mí me va a dar un ingreso, el cual voy a tener. Voy a cubrir los costos y voy a tener utilidades. Y además voy a tener la capacidad económica de hacer renovación de equipo, comprar repuestos, etcétera, etcétera. Dice que esta se realiza una vez que se ha definido un proyecto minero por explotar, el tipo de minería por desarrollar, ya sea a rajo abierto o subterránea. Para ello se debe tener en consideración el plan minero, que consiste en una evaluación técnica y económica completa. La selección de los equipos se realiza entonces en torno a 3 puntos básicos: de información, las condiciones del entorno, la característica del yacimiento y la granometría de explotación y sus requerimientos específicos. ¿Cómo estamos hasta acá, jóvenes? Entretenido. Bien. ¿El resto de alumnos? Bien, profe. Ya. Le hago esta pregunta porque esto lo vamos a aplicar en los problemas. Así que esto lo tienen que tener bastante claro. Bien. Así como yo les pasé la selección de los explosivos, también tenemos que seleccionar los equipos. Esto significa, de acuerdo a una variable de método, sistema que necesitamos conocer. Por ejemplo, ¿qué considero? El plan minero de explotación. Ese plan minero es lo que le acabo de decir. El plan minero dice, yo necesito 100.000, 200.000, 300.000, 1.000.000 de toneladas mensual. Va a depender del método. Eso es principalmente. Después que nosotros tenemos ese plan minero de explotación, tenemos que mirar al lado y considerar las condiciones del entorno, las características del yacimiento y la geometría de la explotación. Vamos a las condiciones del entorno. Las condiciones del entorno es principalmente el clima, donde yo voy a realizar mi trabajo. Si es en la playa, aquí en la zona de Copiapó, por ejemplo, o en Cordillera. Son totalmente distintas la selección tanto de los explosivos, de las personas para trabajar en altura y también de los equipos de cargueo y transporte. ¿Por qué el clima? Porque tenemos las temperaturas bajas, o si trabajamos en el desierto, tiene que ser acondicionado para trabajar con temperaturas altas. Precipitaciones, lluvia, se nos transforman en barro. Necesitamos vehículos 4x4. Y los vientos también perjudican el sistema de la selección de los equipos. ¿Qué más tenemos? Una geografía, la altitud,
el tipo de terreno, si es muy abrupto, cómo acceso a ello, cómo llego a ello, ¿ya? Y después tenemos la infraestructura, si tenemos la necesidad de la electricidad, la llevo desde una fotovoltaica, la llevo de un interconectado o tengo que asumir a tener generadores a combustible, que es altamente costoso. Después la mano de obra también es considerable. No es llegar a ir a trabajar, tienen que tener estado físico muy fuerte. Los talleres para la maquinaria. Un segundito, por favor. ¿Señora María? ¿La puedo pasar a buscar mañana, por favor? Ya, gracias. Muy amable. Ya, joven. Disculpe, me estaban llamando por teléfono. Bien, les decía que la mano de obra tiene que ser una mano de obra que sea óptimo, que soporte las alturas, las bajas temperaturas, etcétera. Hay un sinnúmero. No es lo mismo trabajar acá en Tierra Amarilla que trabajar en Cordillera, por ningún motivo. Son muy distintos. Son todos distintos. Y las exigencias ambientales. Las exigencias ambientales también son actividades que hay que considerar porque no es llegar y explotar una mina. La Superintendencia de Medio Ambiente exigen que tiene que hacer un levantamiento de luminosidad, de ruido, de profundidad de agua, escorrentería de agua subterránea, de lo que es la flora, la fauna, para poder autorizar la explotación. Si hay un problema, no lo van a autorizar y todo el costo que se tiene se pierde. Bien, ¿se entiende esta selección de equipo en esta parte de las condiciones del entorno? Sí, profe. Ya. Sí, Yo, por profesor. ejemplo, le puedo dar un problema y les digo, jóvenes, yo quiero hacer un transporte que va a estar a 4.500 metros de altura, plena cordillera. Tengo que transportar tanta material mensual. Ustedes eligen el equipo, eligen la flota. Yo les puedo dar siglos, les puedo dar una serie de otros antecedentes, también se los puedo dar, pero ustedes van a elegir de acuerdo a lo que estamos viendo, ustedes van a elegir sus propios equipos. Aquí aplican, tienen que aplicar. Bien, vamos a las características del yacimiento. Yo les decía en un principio, de acuerdo a los métodos de explotación, vamos a ver lo que significa la calidad del macizo rocoso. No todos los macizos rocosos son iguales. Hay rocas que están muy alteradas, que están llenos de fracturas, de fallas. Por lo tanto, se tiene que utilizar este tipo de parámetros para también ver la selección de los equipos. En primer lugar, las rocas de los minerales, la potencia. La potencia es el volumen que tengo, las propiedades geomecánicas, la estabilidad de los taludes, el ángulo de reposo de los materiales. Eso es de acuerdo a las rocas. Después, el estéril. Yo he hablado a ustedes de la REM, la relación estéril-mineral. Ese también es fundamental, ese parámetro, porque para producir 1 tonelada de mineral, yo tengo que sacar 1, 2, 3, 4, 30 toneladas de estéril por 1 de mineral. Y eso va de acuerdo al costo. Después tenemos
el espesor, qué profundidad tengo, cuánto de pre-stripping tengo que retirar, en qué lugar está posicionado mi macizo rocoso mineralizado o mi reserva, las propiedades geomecánicas y las alteraciones presentes. Cuando hablo de alteraciones, me estoy refiriendo a falla, beta, diaclasa, estructura, bloque, etc. Y la hidrología tiene que ver con las densidades, los factores de desponjamiento y la abrasividad. La densidad es el peso específico que tiene cada mineral. Los factores de esponjamiento es cómo se va a quebrar, en cuánto aumenta el volumen, si es mineral o si es estéril. Y la abrasividad va a ser de acuerdo a los desgastes para comprar tanto equipos de perforación, aceros y las palas, los elementos que conforman la calza de una pala, la construcción de los baldes, cómo va a realizar la selección de estos equipos. ¿Lo entendemos en esta parte, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Y por último, vemos la geometría de la explotación, las dimensiones de excavación, lo que hablaba recién. Si es superficie, los bancos. ¿Cuánto voy a perforar? En los ángulos de talud, los ángulos de reposo, la profundidad de los tiros. Si van a ser 5, 6 metros, 10 metros, 15 metros, bancos dobles, bancos simples, las bermas. Todo eso está de acuerdo a la geometría. En interior mina, ¿cómo voy a hacer una rampa? La sección de la rampa, lo que vamos a formar los caserones, cuántos metros voy a hacer los caserones, qué volumen voy a extraer diario, qué es lo que me soporta la geomecánica de la roca, etc. Entonces, eso tiene que ver con la dimensión de la excavación, la altura de los bancos, ancho de la ruta y botadero, ritmo de producción, selectividad minera. Si es selectivo, si tengo que elegir el material, ahí ya vamos a ocupar la topografía. La vida útil del proyecto, la disponibilidad de capital y el programa de restauración de terreno, que es el plan de cierre. Con esos parámetros, nosotros vamos a elegir los equipos. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Excelente, profe. Sí, Bien, profe. muy bien. Vamos a conocer un poco algunas definiciones básicas que ustedes ya tienen que saberlo. Por ejemplo, ¿qué es lo que es una producción? Dice que es un volumen o peso del material a ser manejado en una operación específica. Mineral en unidades de peso y estéril en unidades de volumen. Eso es como yo mido esta producción. La producción es lo que yo voy a sacar. ¿Y la productividad qué es lo que es? ¿Cuánto estoy sacando? Muy bien. Entonces la producción, yo digo, yo voy a sacar 450.000 toneladas mes. Y la REM es 2 es a 1. Si voy a sacar 450.000 toneladas de mineral, ¿cuánto es el estéril? 900.000. Muy bien. Esa es una unidad de producción fija, porque con ello yo vuelvo a insistir, voy a cubrir mis costos. Ahora, la productividad es lo que yo soy capaz de producir en una unidad de tiempo, ya sea en un turno, en una hora, en un día, en un mes, en un año. Se mide en factor tiempo, ¿ya? Y además también se puede llamar
o se puede calcular como una tasa de producción, que es, la tasa de producción es una unidad de peso y tiempo que yo tengo que hacer. Por ejemplo, si yo tengo un camión a 40, de 40 toneladas, yo lo lleno y digo, ah, este camión me lleva 40 toneladas. ¿Es tan así? ¿Es real? No, ¿Cómo sabemos que la taza pesa 40 toneladas si no lo he pasado por una romana? no se sabe, a no ser que se llegue al borde del camión pues, por el peso normal. No, pero por eso digo yo lleno un camión, el camión tiene una capacidad definida que son 40 toneladas que hace el camión, pero 40 toneladas pesadas, pesada significa en romana. Ahora, yo la puedo calcular, yo digo, este camión me va a transportar 20 toneladas, 30, le pongo un número, asumo un número para llevar una contabilidad hasta que no tenga los pesos o la cubicación. Por lo tanto, un camión, para hacer la tasa, yo tengo que considerar el volumen, el factor de esponjamiento y la densidad. No es lo mismo cargar un material molido que bolones o roca de mayor tamaño, porque se produce en un espaciamiento o esponjamiento. Se produce un espacio entre rocas. Por lo tanto, aumenta el volumen, pero baja el peso. Entonces, la tasa de producción es la producción por unidad de tiempo en hora, turno o día, que está asociado a la productividad. La capacidad es el volumen de material que una máquina puede manejar en cualquier unidad de tiempo. La capacidad que hablábamos recién, 40 toneladas, 20 toneladas, 80 toneladas, etc. La capacidad rasa es el volumen del material en una unidad de cargueo y transporte sin material que sobresalga, los dientes de una pala, la pila de un camión. O sea, puede llevar un lomo de toro, como se dice vulgarmente, porque existen espacio en la tolva. En la pala también tiene un factor de llenado, como hablábamos recién, que también tiene que involucrar la densidad y el esponjamiento. Esa es una capacidad rasa, ¿ya? Y la capacidad con pila, el lomo toro, es la que sobresale del diseño de la tolva hacia arriba. Y la nominal, la capacidad nominal, es la que designa el fabricante. ¿Cuánto es la capacidad tanto de carguío y de transporte de, valga la redundancia, cargar, transportar? Si el fabricante dice que yo construyo un camión de 30 toneladas, el camión debe cargarse con 30 toneladas. No más. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Le agregamos un poquito más a la carrocería, una tabla, un latón, para que haga más peso. Efectivamente, el camión tiene su rango de resistencia, pero un camión de alto tonelaje o de mediano, si lo tiene proyectado usted que le va a durar 5 años, si lo sobrecarga, va a destruirlo en menor tiempo. Entonces, todas esas son las consideraciones que debemos tener la capacidad nominal. El factor de llenado del balde es un ajuste de la capacidad de llenado del balde de equipo de cargueo. Se expresa generalmente como una fracción decimal y corrige la capacidad del balde al volumen, que realmente se puede mover dependiendo de las características del material y su ángulo de reposo y la habilidad del operador del equipo para efectuar la maniobra de llenado del balde. ¿Por qué habla de la habilidad del operador? Porque el operador tiene que cargar el balde lleno del cargador o del scoop para poder tener una eficiencia en su carguío y transporte. Si lo llena a la mitad, no me es eficiente.
Si hace patinar los neumáticos, no es eficiente. Tiene que estar muy bien compatibilizado el operador con la capacidad del equipo. Un ciclo, al igual como la explotación de minas se describe generalmente como un ciclo de operaciones unitarias, cada operación unitaria también tiene una naturaleza cíclica. Todo. Las operaciones unitarias de carguillo y transporte pueden dividirse en una rotación ordenada de pasos o suboperaciones. Por ejemplo, los componentes más comunes de un ciclo de transporte con unidad discreta son cargar, transportar, botar y regresar. Desde un punto de vista de selección de equipo o planificación de la producción, la duración de cada componente es de primordial importancia. La suma de los tiempos considerados para completar un ciclo corresponde al tiempo del ciclo. Ese es un ciclo. El esponjamiento es el porcentaje de aumento en volumen que ocurre cuando la roca es fragmentada y removida desde su posición inicial. El factor de llenado de la pala es un ajuste de llenado de la pala que se debe hacer correcciones por ángulo de reposo del material. Este puede ser variable y depende del tipo de material a manejar. Capacidad de formar o de tomar una pala en la, una pila en la pala. Un segundito, por favor. Don Patricio. No, yo le voy a avisar. No lo probé yo. Yo creo que sí, porque no he hecho nada. ¿Ya? Mañana conversamos. Bien. Chao, chao. Ya. Entonces, el esponjamiento del porcentaje de aumento en volumen que ocurre cuando la roca es fragmentada y removida de su posición inicial. Factor de llenado de la pala es el ajuste del llenado de la pala. Se debe considerar el ángulo de reposo del material, la capacidad de formar una pila en la pala, o sea, adentro de la pala, y la habilidad del operador. El factor de esponjamiento es el incremento fraccional del volumen del material que ocurre cuando éste está fragmentado y ha sacado de su estado natural, o sea, in situ, y depositado en un sitio no confinado como volumen no confinado. Puede expresarse como una fracción decimal o como un porcentaje. Aquí está una fórmula que tiene que ver con el factor de esponjamiento, que es el factor de conversión volumétrico, que es igual a la densidad esponjada dividido por la densidad in situ. La densidad esponjada, por ejemplo, de un mineral de cobre, de aquí de tierra amarilla, el in situ está fluctuando entre el 2,5 y el 3. Y la densidad esponjada o aparente es 1,5. Es menor porque ya está un esponjamiento. Y el esponjamiento es el espacio que existe entre una y otra roca. Y eso va a ser igual a 1 partido por el factor de conversión volumétrico. Y el factor de esponjamiento va a ser el esponjamiento más 1. Ahora, midiéndolo desde el punto de vista porcentaje, va a ser 1 factor, ¿no es cierto?, de la conversión de volumétrico menos 1 y multiplicado por 100. Obviamente desarrollando sus paréntesis. Eso como secuencia del desarrollo de la fórmula. Eso es para saber nosotros cómo calculamos el factor de esponjamiento. En porcentaje. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien, profesor. Bien, profe. ¿Estamos todos bien? Ya. Voy a dejar la clase hasta acá, porque la próxima clase, que va a ser más larga, tengo que ver la ley de Azarco. ¿La han escuchado ustedes?
La mencionó. No, profe. No lo he escuchado. Bien. Entonces, para nosotros poder desarrollar bien la ley de Azarco, esto está en el portal. Revísenlo, estúdienlo, porque vamos a hablar de todos estos sectores para poder resolver la ley de Azarco. Y de ahí, pasando a la ley de Azarco, nos vamos a ir a problemas. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, nos estamos viendo la próxima clase. Que estén bien. Buenas Luego, noches, profesor. profe. Chao, profe. Pero- Bien, chao, chao. Hasta luego.